Júpiter en las casas de agua. ¿Qué sucede cuando Júpiter está en la casa 4, en la casa 8 o en la casa 12? ¿Qué considerar y cómo entender esa ubicación y cómo sumarla a tu vida? Acompáñame en este video y recorramos juntos entonces qué tiene Júpiter para decirnos cuando está en esas casas. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carolina Capmani, te doy la bienvenida aquí a Logos Astral para seguir compartiendo en esta ocasión el planeta Júpiter cuando está ubicado en las casas de agua en una carta natal, ya sea casa 4, casa 8, casa 12. ¿De qué forma entenderlo? ¿Cómo sumarlo a tu vida? ¿De qué forma ponerlo en lo cotidiano? Y hacer el proceso que te invita Júpiter al estar en esas posiciones. ¿Qué sucede entonces cuando Júpiter está en la casa 4? Cuando Júpiter está en la casa 4, por ende estamos hablando de Cáncer, signo de Cáncer. En cierta forma, Júpiter está con cierta sincronía, cierta comodidad, porque, bueno, Júpiter en Cáncer se dice que está, desde lo que es la astrología tradicional, exaltado. Se siente a gusto allí, con lo cual un Júpiter en la casa 4 te está hablando en una primera instancia de que en tu nido de origen, lo que fue tu ambiente familiar, había seguimiento ferviente de creencias, había alguien que para vos en tu vida quizás fue un maestro, un guía, alguien a seguir, quizás un tío, un hermano mayor, alguien que representó para vos un papel importante en cuanto a ideologías, a verdades, a creencias. También puedo hablar de una familia en donde se daba mucho hincapié a creer en algo, con ciertas ideologías, ya sea ideologías políticas o ideologías religiosas, y que eso fuese importante y tuviese presencia. Hablando de lo que hace al origen y viéndolo proyectado en el entorno, ya sea en personajes o en ese ambiente, ¿qué implica para la persona que tiene a Júpiter en la casa 4? En un principio es una importancia en lo que hace a su base, a su nido, a su mundo interno, a creer en algo. Con lo cual, es interesante que la persona, más allá de lo que a nivel tradición, a nivel clan, a nivel histórico o pasado le han transmitido, es interesante que la persona con esta ubicación indague o haga el camino, la búsqueda de poder encontrar el propio sentido, su propia verdad, su propia creencia, y que se atreva en algún punto a revisar o interrogar, no por simplemente oponerse, pero a revisar aquello que fue heredado, aquello que tanto se remarcó, para si nuevamente lo elige o si hace su propia búsqueda. Porque la cuestión aquí es que en general cuando nos transmiten creencias o verdades, pueden convertirse en dogmas y simplemente uno está adhiriendo algo por el simple hecho de que se crió en ese ambiente y era lo que estaba. Entonces uno quizás simplemente lo toma y sigue sin hacer una pausa o interrogar y decir, pero yo realmente adhiero a esto, creo en esto, o hay otras verdades, o hay otras creencias, o está la posibilidad de que yo descubra mi propia verdad, que no necesariamente tiene que coincidir con la del otro. Poder habitar eso, poder llegar a eso, implica una búsqueda, un camino, un transitar y ganar a través de la experiencia, de los procesos, seguridad, y que no te importe que el otro piense distinto, que el otro tenga otras creencias, no tratar de convencer a los demás, no tratar de tomar una actitud fanática en donde uno termina imponiéndole al otro su verdad porque cree que es la verdad, cuando eso no existe. Simplemente son diferentes percepciones, visiones de la vida, y lo fundamental es que uno encuentre su propio sentido, que a uno le haga sentido, que a uno le dé criterio de coherencia, criterio de direccionalidad, y que en lo que vos te propongas a vos te cuadre. Y si los demás opinan diferente, respetar la opinión del otro, pero no por eso tener que adherir, ni tampoco tener que estar queriendo convencer a los demás. Entonces, interesante, porque esta ubicación invita a una profunda indagación a qué creencias realmente
hacen de base en tu vida. Y que te animes. Esto independientemente, ya sé que va a resonar más a quien tenga Júpiter en esta ubicación. Esto en líneas generales es algo interesante que cada uno de nosotros realicemos y que revisemos, porque todos basamos nuestras decisiones y nuestra vida en creencias, y por sobre todo creencias que fueron heredadas. Entonces es interesante también uno hacer esa revisión, por el simple hecho de cuestionarse, por el simple hecho de buscar otros horizontes más allá de lo que nos dijeron, que no es la única versión de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, Júpiter en esta ubicación invita y sobresale y se remarca esta base en ideales y creencias, ¿ok? ¿Qué pasa cuando Júpiter está en la casa 8? Bueno, cuando está en la casa 8, por analogía estamos hablando de Escorpio. Todo planeta en casa 8, como lo he mencionado, a lo que invita a que transformes ese planeta, a que lo conviertas, que le quites las capas. Por lo tanto, en un principio, la persona con Júpiter en 8 quizás no tenga claridad de en qué cree, cuáles son sus ideales, qué maestros, a quién adherir, a quién no. Quizás no sienta confianza en sí misma, en la vida. O sea, en una primera instancia, como está hablando del inconsciente personal, es algo que la persona va a tener que hurgar, conectar, buscar, quitar capas. Entonces, es probable que viva experiencias en donde se encuentre en su vida con personas que le hagan de guía, le sirvan como maestros, ya sea un terapeuta, un hermano mayor, como he mencionado, un maestro, y que en cierta forma esa persona tenga conflictos o le genere conflictos o le muestre vetas más oscuras o lados B, que es de la propia persona, pero los va a ver en esa persona, que le lleven a querer indagar aún más. ¿Cuál es el lado oscuro o ese lado conflictivo de esa persona que es mi guía, mi maestro? Sin embargo, me lleva a replantearme cosas que tienen que ver con mis creencias. Entonces, es una búsqueda que invita a indagar, a profundizar, como todo lo que tiene que ver con Escorpio, que te invita a la intensidad de tu búsqueda, de profundizar, de que te sumerjas, lo cual implica compromiso. Eso, fusión, o sea, fundamentalmente la profundidad. Y para eso hay que sostener, por eso es un signo fijo, Escorpio, porque sostiene la intensidad. Entonces, atreverse a cuestionar, ¿y qué pasa con mis creencias? ¿Y qué pasa con mis ideales? ¿Y en qué creo? ¿A qué adhiero? ¿Y qué pasa con las personas que estuvieron en mi vida y que me sirvieron como apoyatura, como guías, como maestros? ¿A quiénes puedo identificar? ¿Qué me sucedió ante eso? ¿Cómo los viví? ¿Cómo ingresaron a mi vida? ¿Cuál fue mi relación? Para quienes tienen a Júpiter en esa ubicación, interesante indagar qué pasó con esta función en sus vidas. Y ahí van a tener una pista de justamente cómo jugó ese Júpiter en sus vidas. ¿Ok? Y para cerrar, Júpiter en la casa 12. ¿Qué pasa cuando Júpiter está en la casa 12? Como yo he mencionado en todas las veces que he hablado de los planetas en la casa 12, ya de por sí 12, bueno, estamos hablando por analogía de Piscis, por lo tanto estamos hablando ya del final del zodíaco, por lo tanto estamos hablando de un cierre de ciclo, de una etapa de culminación, una etapa de agotamiento, de ya consumación de una energía, de un ciclo. Y si está Júpiter allí, de lo que te está hablando es que tendrás que hacer un viaje en sí mismo para descubrir la maestría en vos. Tu capacidad de ser guía, de guiar a otros, de contener a otros, y que en un principio eso no lo vas a registrar. Si la casa 8 te habla del inconsciente personal, la casa 12 te habla del inconsciente colectivo, aquello que está ya como arquetípico en lo que hace humanidad. Entonces hay una profunda sabiduría de esa función en la persona que tiene a Júpiter en 12. Lo que pasa es que la persona no lo recuerda, en un principio no lo sabe, entonces va a tener que hacer su propia investigación, pesquisa, ponerse a prueba, ubicarse en un rol de maestro, de guía, ver qué sucede, soportar las experiencias, porque eso le va a permitir recordar la maestría que tiene respecto a esta función. Entonces, también va a vivir situaciones ambivalentes con personas que son guías, que son maestros, quizás los rechace, quizás diga, yo no creo en los maestros, para mí son todos mentirosos. ¿Por qué? Porque en su reservorio de sabiduría, por allí,
hay también recuerdos de todas las facetas de lo que implicó ser un maestro. Los maestros buenos, los maestros no tanto, los que eran falsos maestros. Entonces queda ese resabio de resistencia, de miedos, de terror, de recordar algo. Es esto de decir, uno conoce tanto algo en todas las facetas que inconscientemente uno, por las dudas, dice, mejor ahí no entro porque ya sé cómo termina la cuestión y mejor no. Entonces esa es la primera reacción. Por lo tanto, la persona va a tener la posibilidad, y esa es la invitación, de que se atreva, que simplemente recuerde, porque allí hay un tesoro. ¿Okay? Como todo planeta que está en 12, pero hay que hacer la reconexión y es un compromiso aún más profundo de lo que invita a la casa 8 en cuanto a recordar, porque está muy alejado de la conciencia, muy. Entonces hay que comprometerse en ese trabajo consciente, ¿ok? Bueno. Ojalá te haya aportado este video. Si tenés a Júpiter en alguna de estas casas, te agradezco que lo comentes, que me comentes al respecto cuál es tu vivencia. Te cuento también que en agosto de 2021 inicio nuevamente el curso de astrología, comienzo a brindarlo, así que los días miércoles será de 5 a 7 de la tarde de Argentina. Escribime a contacto@logosastral.com y te cuento más al respecto. También en mi página web, logosastral.com, está la información ya del curso, así que si querés todo esto que comparto en los videos, conocerlo bien en profundidad y verlo en tu vida, en la carta natal, en tu carta natal, en las de tus conocidos, porque es inevitable empezar a indagar, escribime y te cuento de qué se trata y sumate a esta experiencia porque es muy vivencial y ante todo muy divertido. Porque aprendizaje sin diversión no es aprendizaje. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos encontrando en un próximo video. Hasta muy pronto.